El caos es inconducente. Ante cada retroceso del gobierno, el presidente Javier Milei apuesta por el caos. Ahora clama por una revisión fiscal en la provincia de Buenos Aires. La propuesta básicamente es el conflicto. Cada iniciativa tiene un razonamiento binario de se aprueba lo que ofrezco o hay conflicto. Cada oferta de Milei apunta a una profunda transformación que no se ajusta ni a los tiempos ni al funcionamiento previsto en la Constitución. En ello, tal vez, se parezca el proceder de Milei a una política antiestado o anarcocapitalista, es decir, en el ejercicio del poder al margen de los procedimientos institucionales y las formas previstas en la Constitución Nacional para el funcionamiento de cada uno de los poderes del Estado. Los análisis económicos en torno a las medidas adoptadas hasta la fecha, poco más de 3 meses, han concitado una crítica generalizada, tanto de economistas liberales del peronismo como incluso de algunos ex compañeros de su propio espacio. Todos los análisis auguran un panorama dantesco: más pobreza, depresión económica, inflación, detención de los factores de la producción, despidos en distintas áreas, congelamiento de salarios y unos largos etcéteras que redundan en un programa profundamente antipopular. Si la libertad es el respeto irrestricto de la propiedad privada, tenemos malas noticias. La propiedad privada más difundida, los salarios de la clase trabajadora formalizada y los ingresos de la masa laboral informal, se ven profundamente atacados, deteriorados verticalmente en su capacidad de compra. Ergo, no se respeta la propiedad privada. Sumado a esto, la apertura económica comporta una ventana de oportunidad para el ingreso al país de capitales extranjeros que, por experiencia histórica, no tienen sus expectativas atadas a los intereses nacionales. La Argentina, que mayoritariamente produce alimentos, abrirá las importaciones de alimentos traídos del exterior. Nada nuevo bajo el sol. La persona apoltronada en el despacho de Economía y que no habilita partidas para la contención social, abastecimiento de comederos populares y escolares, medicamentos para los argentinos sin cobertura y con enfermedades terminales, seguridad, entre otras áreas, es el ministro Luis Totó Caputo, responsable de la toma de deuda más grande de la historia del país y del préstamo más grande que el FMI, con la anuencia de la administración de Trump, le haya otorgado a un país desde su creación a la fecha. Caputo fue inducido a la renuncia durante el gobierno de Macri porque utilizaba los giros de divisas de la entidad financiera, es decir, del Fondo Monetario Internacional, para propiciar la fuga de capitales, algo que está técnicamente prohibido por los reglamentos del organismo. En el terreno de lo estrictamente político, los indicios no dejan de ser preocupantes. Milei no propone, ofrece. Desde esta perspectiva, no invita al diálogo, sino a que todos se ciñan a lo que él ofrece como inevitable para el país. Es decir, yo ofrezco hacer esto porque esto es lo que hay que hacer. No está elevando una propuesta para someterla a un diálogo. Y lo que ofrece para el país se encuentra inscrito en el famoso DNU 70/23 y en la ley Bases para la Libertad de los Argentinos, mediáticamente conocida como la Ley Ómnibus. El mensaje del Ejecutivo a los legisladores es: aprueben lo que quiero y déjenme hacer lo que yo quiero o va a haber conflicto. Nada de todo esto tiene que ver con el diálogo o el consenso. Diálogo y consenso son dos palabras ausentes en el vocabulario del primer mandatario. Por si fuera poco, cuando el presidente se refiere a los legisladores nacionales, lo hace de forma agresiva y deshumanizada en muchos casos, ¿sí? Calificándolos, por ejemplo, como coimeros y luego como nidos de rata.
A continuación de estas ofensas inéditas para un primer mandatario del país, concurre la apertura de sesiones a proseguir con los improperios, burlas, infamias a familiares detenidos desaparecidos, nuevas descalificaciones que también esta vez orillan a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Sobre el término de la primera apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Javier Milei propuso su oferta con miras a un presunto pacto del 25 de mayo. Cuando hablas del capital, del salario como definición de capital, ¿cómo es eso? Uno puede entender el sueldo como un elemento de la propiedad privada. El sueldo es una propiedad privada muy difundida, ¿sí? Los ingresos. El dinero es representación de capital. Exactamente. Vamos a un ejemplo básico. Si yo tengo una billetera arriba del auto, me roban la billetera, me están afectando mi propiedad privada, porque se están metiendo con mi propiedad privada. ¿Qué es esa billetera? Eso por un lado. También podemos decir que el salario es un precio, y todos los precios de la economía argentina se están disparando, ¿sí? De una forma realmente muy abrupta a partir de la devaluación inducida del 118%, pero además por todos los aumentos posteriores que han habido. Toda la inflación. Y podríamos agregar la licuación de los ahorros de la población. Ahora, el único precio que no aumenta es el de tu hora de trabajo. ¿Sí? El precio del trabajo no aumenta, se quedó congelado. Ya sea por una cuestión de que nuestros salarios como precios están congelados, o si entendemos a nuestros salarios como parte de una propiedad privada la más difundida, porque todos, casi todos, la mayoría de los argentinos y argentinas, tenemos como único capital nuestro ingreso, ya sea formal o informal. Ese ingreso está dentro de lo que Milei llama la licuadora. Una licuadora que para mí tiene algunas consecuencias lamentables. Lo que está pasando en relación con los precios y el precio del dólar. El gobierno arrancó con una devaluación de la moneda del 118%. El techo fijado para el dólar en 1.000 pesos, y sin embargo los precios de los productos siguen aumentando. Y a través de esa vigencia del decreto se pueden hacer un montón de cosas. El Poder Ejecutivo, mientras el decreto está vigente, puede avanzar en un montón de cosas. Incluso cosas que después van a ser muy difíciles volver para atrás. Además, acá hay algo que a mí me hace mucho ruido. Cada vez que Milei agrede o insulta a los legisladores, la falta de reacción de los legisladores. Va a la apertura de sesiones el 1 de marzo y dice, bueno, acá viene y dice cualquier cosa, se burla de los 30.000, hace un montón de situaciones que en otro momento, y se lo han hecho incluso a Cristina Fernández de Kirchner en su momento, en su oportunidad, los legisladores se paran y se van del recinto. ¿Qué pasa ahí? Vos decís que le tienen miedo. Y que algo de su persuasión sí es efectiva. Más que le tienen miedo, yo creo que están pensando, bueno, este tipo no está a sus cabales. ¿Cómo tratamos con alguien que no está a sus cabales cuando es presidente de la nación, no? Y particularmente esto hace mucho ruido en el desintegrado bloque de Cambiemos, donde vemos que hay legisladores que, sobre todo aquellos que siguen la dirección de Lustó, que es el presidente del radicalismo, se han diferenciado un poco del gobierno, han dicho, bueno, no, nosotros así, con un decreto, a través de un decreto y una ley de bases que implica la modificación de la vida, no te vamos a aprobar nada. Ahora, si mandás proyecto por proyecto, por ahí sí vamos viendo qué se puede aprobar y qué no. Pero hay otros que están ahí dando vueltas, que lo miran a Macri, lo miran a Lustó, lo miran a Milei, no saben si aprobarle todo o no aprobarle nada. En el medio los insultan. Un desconcierto generalizado. Lo propio pasa con el peronismo. Digo, el peronismo tiene más homogeneidad a la hora de responder en bloque, pero tampoco se muestran perturbados u horrorizados por un comportamiento que no es habitual en un primer mandatario. Entonces me parece que esa novedad ha desorientado muchísimo a todos los espacios políticos. Pero, por ejemplo, el presidente, con esta vehemencia que anunció su decreto, con la misma vehemencia que estás con este proyecto o no, envió la ley ómnibus que no prosperó. Con la misma vehemencia fue al Congreso y en el inicio de sesiones lanzó el Pacto de Mayo, que a mí me parece que han pasado 2 semanas y está desinflado. No ha existido más que una reunión protocolar, entonces a veces prudencia política, mejor guardar silencio, pero después tampoco es que
condicionan necesariamente todas sus acciones políticas, me refiero a la oposición, pero también potenciales aliados, a esa vehemencia que presenta el presidente. Yo también coincido que las iniciativas del gobierno de pronto pareciera que caen en saco roto, pero hago una salvedad ahí. El decreto le da un margen al presidente para avanzar en un montón de cosas que, amén de eso, es cierto que están fracasando. Que el mismo decreto ya tuvo un primer golpe fuerte, que fue la desautorización en la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo importante de esto? Estas son las dos condiciones que Milei ofrecía, no proponía, y hago la diferencia entre ofrecer y proponer, porque cuando vos querés dialogar con el otro para entenderte, para llegar a un acuerdo, no llevas una oferta, llevas una propuesta. El otro te hará una contrapropuesta y entramos en un diálogo. Acá el presidente te dice, no, mira, yo ofrezco esto, afirmame acá. ¿Qué diálogo es ese? Por ejemplo, no solo para hablar de los partidos políticos, las grandes corporaciones, el ministro de Economía pidiéndoles por favor prácticamente, y el presidente también, suplicándoles que no aumenten tanto los precios. Y no le obedecieron. Entonces, esas amenazas no las quiero subestimar, pero no parecen tampoco tan efectivas como da la sensación a la primera lectura que uno hace. Lo que a mí me inquieta de esta situación es que ¿cuánto se puede gobernar de esta manera? Diciendo, bueno, esta es mi oferta, ¿no la aprobás? Ah, entonces te voy a sacar, entonces no te voy a mandar, entonces te voy a cortar. ¿A dónde vamos con esta forma de proceder? Creo que los gobernadores están empezando a tomar nota. Hay dos opiniones al respecto. Bueno, este es el estilo del presidente. Están los que naturalizan este destrato absoluto hacia el resto de los poderes del Estado. Y acá no pasa nada. Lo único que sucede es que hay respuestas reflejo. Frente a una agresión del presidente hay una respuesta reflejo. Recordemos el episodio Ignacio Torres de Chubut. Parecía que en una semana iba a avanzar con una liga federal en defensa del federalismo. No quedó en nada. Ahora pasa lo mismo con Kicillof. Kicillof se planta frente a lo que entiende como una propuesta autoritaria por parte del Ejecutivo Nacional y el mismo presidente Milei convoca una rebelión fiscal contra la provincia de Buenos Aires. Ahora, estas respuestas reflejos no tienen anclaje en una estrategia general, ni hacia adentro del ni hacia adentro del desintegrado Cambiemos y mucho menos en el conjunto de los legisladores nacionales. No están articulados, no están diciendo, bueno, como Milei se maneja de tal o cual manera, vamos a llevar la solución por este camino.